acaba de buscar. Y dice que es como una técnica de la fisioterapia, que es el tratamiento más importante de las terapias de rehabilitación. Muy bien. Ojo porque lo que acabas de decir es muy importante. Resulta que en kinesioterapia nosotros vamos a ver la mayoría de técnicas que van a ser la base para que usted se desempeñe como fisioterapeuta. De hecho, las asignaturas, digamos así, como más importantes para su quehacer profesional son kinesioterapia, modalidades terapéuticas y estrategias de intervención cardiopulmonar. Estas tres asignaturas le van a dar a ustedes la mayor cantidad de herramientas para que se desenvuelvan en los diferentes contextos en los cuales nos desenvolvemos como fisioterapeutas. ¿Listo? Por allá, caballero. Mi nombre es Nicolás Alcácer. Para mí la kinesioterapia pues sería como la terapia del movimiento, la potencia del movimiento. Listo, bien, por ahí va la cosa, señorita. Me llamo Nicolás Cuervo y para mí la kinesioterapia es como las herramientas que se utilizarán para restablecer el movimiento. Bien, excelente, por ahí va la cosa, señorita. Mi nombre es Yasmin Gutiérrez. Para mí la kinesioterapia lo veo más como terapia física. Sí, tiene que ver con la terapia física, muy bien. Caballero. Buenos días, mi nombre es Juan Barrera y pienso que la kinesioterapia es relacionada con el tratamiento de lesiones, enfermedades. También, sí, señor. Oportunidades. Listo, bien, muy bien. Bueno, ahí tenemos una buena noción de qué es kinesioterapia. Sin embargo, esa es la presentación del curso. Vamos a ver cuáles son los contenidos temáticos y todo lo que vamos a ver en esta asignatura. Ustedes van a dar cuenta que esta es una de las asignaturas más chéveres con las cuales se van a encontrar, porque es un curso completamente teórico-práctico. Vamos a tener muchas sesiones prácticas. Por lo tanto, es necesario que usted venga con la ropita adecuada para poder hacer esas sesiones prácticas. Nosotros vamos a tener algunas técnicas de kinesioterapia activa, vamos a ver las técnicas de neurorehabilitación, por tanto, para las técnicas de neurorehabilitación va a ser necesario que usted venga con short y camiseta esqueleto. ¿Listo? Aplica tanto para hombres como para mujeres. ¿Por qué? Porque necesitamos la menor cantidad de ropa, primero para tener contacto directo con la piel, ya que nosotros con nuestras manos de fisioterapeutas vamos a dar la retroalimentación táctil y propioceptiva al usuario a partir del contacto con la piel. Por otra parte, también recordemos que la ropa limita el movimiento, y si nosotros enseñamos al paciente un movimiento limitado, el paciente va a generar un engrama muy mal de ese movimiento. Entonces, cuando el paciente lo vaya a aplicar en una actividad funcional, pues no se va a desempeñar de la mejor manera posible. Por tanto, cuando el segmento se mueve sin ningún tipo de restricción, vamos a generar un buen patrón y el paciente va a ser mucho más funcional. Entonces, la idea es que aquí todos aprendamos a aplicar las técnicas de una manera adecuada y también a manipular a los pacientes de una manera adecuada. Ya vamos a ver de qué se trata todo esto. Bueno, este curso recordemos que es obligatorio, es teórico práctico. Recuerde que va a ser obligatorio traer short y camiseta esqueleto. En algunas sesiones los varones van a tener que quitarse las camisetas, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, y las señoritas van a tener que traer todo, para que ya les voy a explicar por qué. Son 6 horas de trabajo directo, estamos distribuidos miércoles y viernes desde las 6:45 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Pregunta, ¿alguien de acá tiene alguna dificultad para llegar a las 6:45 de la mañana? Todos pueden llegar sin ningún problema. Listo, ¿qué consta? Entonces nuestra hora de entrada va a ser a las 6:45. Tenemos máximo 15 minutos para ingresar. Si usted no ingresa dentro de esos 15 minutos, tiene que esperar después autorización del profe para poder ingresar, porque si yo lo dejo entrar en cualquier momento, pues interrumpe la clase, pues daña la dinámica. La idea es que todos estemos aquí concentraditos, atendiendo y aportando. Son 4 horas de trabajo independiente, es decir, usted en su casita le va a dedicar 4 horas a la clase, semanales, ¿no? Ahora, no se preocupen por la cantidad de trabajos, yo no dejo muchos trabajos, dejo nomás por ahí 2 trabajos por corte más el parcial. ¿Por qué? Primero, pues porque no los voy a sobrecargar a ustedes, y segundo, porque yo no tengo tiempo para calificar. Voy a ser sincero, ¿listo? Entonces solamente 2 trabajos por corte más el parcial. Parcial de primer y segundo corte son parciales escritos aquí en el salón, en hojitas, ¿listo?
Vamos a estar trabajando, creo que tanto miércoles como viernes en este mismo salón, si no estoy mal. Sin embargo, para las sesiones prácticas vamos a estar trabajando o en colchonetas o en salón de camillas. El examen del primer corte tiene que ver con la prescripción del ejercicio y algunos conceptos básicos. El examen del segundo corte va a ser en base a un caso clínico. Ustedes tienen que analizar un caso clínico y responder según la condición del paciente. Y el examen del último corte es un examen teórico-práctico. Va a estar dividido en dos. Hay una parte teórica en donde usted prepara las técnicas acorde a la condición del usuario y la parte práctica donde usted viene aquí al salón y presenta esas técnicas según se indique, de forma práctica. Ojo, es muy importante que venga a clase porque es esencial que usted aprenda a aplicar las técnicas de la mejor manera posible. Resulta que nosotros vamos a estar aplicando esas técnicas de forma tal que el paciente tenga que hacer fuerza, tenga que hacer algunos movimientos y si usted aplica mal esa técnica puede llegar a lesionar al paciente. Por tanto, tengo que estar mirándolos y retroalimentándolos para que lo haga de la mejor manera posible. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Bueno, estas son las competencias general y la unidad de competencia. Competencia general, Kevin, ¿cierto? Por favor, que me diga. Aplicar las relaciones teóricas que demarcan el movimiento y funcionamiento corporal humano para la construcción de estructuras conceptuales asociativas que fundamenten el pensamiento terapéutico desde el punto de vista argumentativo. Gracias. Listo, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros vamos a aprender técnicas que nos ayudan a restablecer el movimiento corporal humano y tenemos que aprender a seleccionarlas según la condición de cada usuario. ¿Listo? Unidad de competencia, por favor. Estructurar un criterio fundamentado y selectivo, el cual orienta la elección, prescripción y empleo de las diferentes modalidades de ejercicio terapéutico como herramientas fundamentales en su intervención profesional. Entonces ustedes aquí van a aprender esas técnicas necesarias para intervenir profesionalmente a cualquier usuario. ¿Listo? Vamos a ver que hay técnicas que usted puede utilizar tanto para pacientes neuro como para pacientes deportivos y como para pacientes osteomusculares. Por ejemplo, dentro de esas técnicas tenemos la facilitación de la muscular propioceptiva, tenemos el concepto BOAT, entre otras. Cuando usted aprende esas dos técnicas de una manera adecuada, usted con esas dos técnicas puede trabajar al paciente que sea. ¿Listo? Se da cuenta, por ejemplo, que con la FNP usted puede trabajar a pacientes cardio, puede trabajar pacientes osteo, puede trabajar pacientes neuro, puede trabajar en salud ocupacional y ergonomía, entre otras cosas. Entonces, si usted aprende la FNP, usted puede hacer lo que quiera. ¿Listo? Como mención. Bueno, resultados de aprendizaje. Clasificar el ejercicio físico y terapéutico de acuerdo con sus características y efectos sobre el cuerpo humano. Nosotros vamos a aprender a prescribir el ejercicio físico y a prescribir el ejercicio terapéutico. Tienen que aprender también la diferencia entre ejercicio físico y ejercicio terapéutico y seleccionar uno de los dos acorde a la condición de cada usuario. Analizar y justificar claramente las indicaciones, contraindicaciones, precauciones, efectos adversos, prescripción, medios, técnicas de aplicación y seguridad de las diferentes modalidades de ejercicio físico y terapéutico. Ustedes van a aprender a prescribir tanto el ejercicio físico y terapéutico con todas sus precauciones. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí van al gimnasio? 2, 3. Listo. ¿Qué ejercicios hacen ustedes en el gimnasio? ¿Levantan pesas? Sí. Sí. Listo. Cuando ustedes levantan pesas, ¿tienen algunas precauciones o ustedes son de los que cogen la mancuerna y le dan hasta que ya? ¿O tienen precauciones? Precauciones. ¿Qué tipo de precauciones tienes tú? Cargar el peso adecuado. Esa es una, sí, muy bien. Y ¿Qué pues hacer bien las posturas. Posturas, ¿qué más? Calentamiento. El calentamiento previo es importante, ¿listo? ¿Qué más? Series de aproximación. ¿Cómo? Series de aproximación. Eso depende del objetivo que se tenga, pero también puede ser una precaución, ¿listo? Y ojo, importante también la técnica de ejecución del movimiento, ¿listo? Vamos a aprender a tener en cuenta todas las precauciones para evitar lesiones a la hora de entrenar, ¿listo? Para que ustedes puedan prescribir bien el ejercicio de una forma adecuada. Diseñar una prescripción pertinente de ejercicio para la intervención fisioterapéutica acorde con situaciones específicas con base en los objetivos del plan de tratamiento, previa evaluación, diagnóstico y pronóstico de las mismas. Ustedes van a aprender a prescribir el ejercicio acorde a la necesidad de cada usuario. Aplicar de forma adecuada las diferentes modalidades de ejercicio físico y terapéutico para cada caso particular.
Identificar y utilizar el lenguaje técnico apropiado al referirse al ejercicio terapéutico en el ámbito profesional. Es decir, por ejemplo, acá usted no va a venir en clase a decir vamos a acostarnos boca abajo. ¿Cómo sería el término adecuado? De cúbito plano. Esto tienen que aprender todo ese lenguaje técnico. Sin embargo, también tenemos que mezclarlo con el lenguaje cotidiano, porque muchas veces usted le dice a un paciente, acuéstese de cúbito plano, el paciente no lo va a entender, y mucho menos si es un paciente neurológico. Entonces el paciente tiene que decirle, por favor, póngase boca abajo o acuéstese boca abajo. Igual vamos a ver que esas cositas son bastante importantes. Manejar el cuerpo con eficiencia mecánica durante la aplicación del ejercicio terapéutico. Resulta que cuando ustedes están aplicando unas técnicas, hay unas formas, primero, de acomodar al paciente para una mejor ejecución de la técnica, y segundo, también la postura del terapeuta es esencial. ¿Por qué? Porque si usted tiene una buena postura, primero va a evitar esas molestias en la espalda, va a evitar lesiones en usted mismo y va a aprovechar esas palancas con el fin de aplicar mejor las fuerzas y de esa manera movilizar mucho más fácil al paciente o resistir sus movimientos de una manera mucho más adecuada. Entonces, ustedes aquí van a aprender a manejar su cuerpo para la aplicación de las técnicas. Es por eso que tienen que venir a clase, yo los retroalimento, les muestro, ustedes lo hacen, voy pasando uno por uno y bueno, ustedes van a ver que todas esas prácticas son bastante productivas. Bueno, contenidos temáticos. Todo lo que estamos viendo acá es lo que vamos a ver en el curso de Kinesiterapia. Ya les comento de qué se trata. Primero vamos a ver la conceptualización inicial. Tenga en cuenta que este primer corte es un poquito más teórico que práctico porque tenemos que ver conceptos y tenemos que ver todas las bases de la prescripción y los principios del entrenamiento. Sin embargo, habrá algunas clases que son prácticas, para eso tendrán que traer sudadera y agüita porque vamos a hacer ejercicio. ¿Listo? Bueno, entonces primero vamos a dar la definición de objetivos de la kinesioterapia, definición de la actividad física, el ejercicio del deporte, definición de la prescripción del ejercicio y principios del entrenamiento. Luego ya entramos en la segunda unidad temática, que es prescripción de la fuerza. Entonces vamos a ver prescripción de la fuerza, luego vamos a ver cuáles son los componentes para la prescripción del ejercicio. Vamos a tener en cuenta que hay 4 componentes importantes que ustedes deben tener en cuenta para prescribir el ejercicio en cualquier cualidad física. Vamos a ver la prescripción del ejercicio de resistencia aeróbica, el ejercicio de flexibilidad, vamos a ver la prescripción de la coordinación, del equilibrio, de la marcha. Pasamos luego a ya las técnicas de kinesioterapia activa. Dentro de las técnicas de kinesioterapia activa vamos a ver todas las técnicas para postura. Dentro de las técnicas para postura vamos a ver Clapp, Williams, Mackenzie, Regan, Scruff, entre otros. Vamos a ver las técnicas de kinesioterapia activa para hombro. Dentro de esos tenemos los ejercicios de Codman y Chandler. Vamos a ver ejercicios para suelo pélvico. Dentro de esos tenemos los ejercicios de Kegel y los ejercicios hipopresivos. Vamos a ver posteriormente todo lo que tiene que ver con las técnicas de neuro. Esas técnicas de neuro las vamos a estar viendo entre mitad del segundo corte y todo el tercer corte. ¿Listo? Dentro de las técnicas de neuro comenzamos con la FNP o facilitación de la muscular proprioceptiva. La facilitación de la muscular proprioceptiva es una de las técnicas más importantes para ustedes como fisios. Resulta que con ella usted va a aprender otras técnicas específicas que le permiten trabajar a pacientes cardio, neuro, osteo o en diferentes contextos. ¿Listo? Estas clases de FNP y el tema que le sigue, el concepto BOBAT, son más prácticas que teóricas. ¿Listo? Entonces acá vamos a estar casi todo el tiempo en salón de caminos. Luego sigue el concepto BOBAT, que también es una técnica muy importante, y luego siguen otras técnicas de neuro que también son muy importantes, como el método Boita, el método Ruta, el método Perfetti, las técnicas de hidroterapia y finalmente terapias asistidas neuronales. ¿Alguien conoce las técnicas de hidroterapia o ha escuchado sobre ellas? ¿Sí? ¿Qué has escuchado tú? Ahí se puede utilizar el abocamiento frío dependiendo de la disponibilidad, si es para el dolor o inflamación. Listo, ojo porque de lo que me estás hablando, eso genera una confusión. Porque lo que me estás hablando son agentes térmicos. ¿Listo? Las técnicas de hidroterapia son distintas. Resulta que nosotros en el medio acuático vamos a trabajar unas técnicas específicas. Son el método Halliwick, el método Baltragas y el método Watson. Eso los vamos a aprender, ¿listo?
Hay una serie de patrones y movimientos y resistencias que se aplican al paciente en el medio acuático. Se van a dar cuenta que esas técnicas de hidroterapia también son muy importantes para nosotros como físicos. Nosotros las podemos utilizar con pacientes deportivos, con pacientes neuro, con pacientes osteo, con pacientes cardio, entre otros. Por tanto, pues por eso las vamos a presentar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, perfecto. Bueno, recordemos que son 3 cortes evaluativos. Dentro de cada corte tenemos un examen parcial y un examen final, cada uno con un peso del 40%, y el resto de trabajos y actividades tienen un peso del 60% para un total del 5% por corte. Recordemos que el tercer corte es el que tiene el peso del 40%, ¿listo? Es el que pesa más. Parciales, ustedes son NS 2412. El primer examen parcial es el día 22 de septiembre, para que por favor no tomemos sus fechitas. 22 de septiembre, examen parcial del primer corte. Segundo corte, 27 de octubre. Y examen final, el 1 y el 6 de diciembre. Examen final, 1 y 6 de diciembre. ¿Por qué el 1 y 6 de diciembre? Porque usted va a hacer un examen práctico, va a estar citado en cualquiera de los 2 días para que venga y presente las técnicas según se indique. ¿Listo? Entonces puede estar citado o el 1 o el 6 de diciembre, acorde a la aleatorización que se haga pues, para esa citación. Bueno, ya lo conocen, ¿no? El organigrama de la facultad, tenemos en nuestra decana Fernanda Sarmiento, dirección del programa Catalina Enciso, coordinación académica Julián Gaviria, por favor no nos confundan, casi siempre le envían correos a él, pero me llegan es a mí. Entonces Julián Gaviria es el coordinador académico, Julián Otálora el profe de kinesiterapia y de inglés. O líder de internacionalización también. Diana Tocasuche, la coordinadora de prácticas, Lisbeth Moreno, la coordinadora de posgrado. ¿Listo? Fede y Pepe. Bueno, recordemos que nosotros aquí trabajamos con el modelo del constructivismo, ya lo conocen, ¿verdad? ¿De qué se trata? Aquí nos puede comentar rápidamente de qué se trata. Recordemos que pues, su nombre lo dice, la idea es construir ese conocimiento, ¿no? ¿Y a partir de qué? A partir de conocimientos previos. Ustedes llegan aquí a kinesiterapia con una base, con unos conocimientos previos que adquirieron en neurocinética. ¿Ustedes con quién vieron neurocinética, verdad? Miguel Sánchez, ¿quién más? ¿No? ¿Hay más? ¿O no se acuerdan el nombre del profe? No me acuerdo. ¿Cómo me llamo yo? Julián. Julián. Listo. Todo eso es importante que se acuerden el nombre del profe. Entonces, la idea es que ustedes aprovechen esos conocimientos previos para aplicarlos en otras fases. Por ejemplo, ustedes en neurocinética vieron las teorías del control motor. Resulta que de las técnicas de neurorehabilitación, ustedes van a ver que muchas se crearon en base a esas teorías del control motor o en base a las teorías del aprendizaje motor que ustedes vieron el semestre pasado. Entonces, todo eso se va a integrar acá. ¿Listo? Misión institucional, ya se lo saben, ya hemos leído. Entonces, misión y visión del programa, entonces también ya la conocen. No problema, por favor, caballero, ayúdenos con la misión. Formar profesionales en fisioterapia de alta calidad científica, profesional y humana, capaces de reconocer su rol ante las necesidades y condiciones de una sociedad, bajo los principios de inclusión y respeto por la diversidad, caracterizados por formación integral y ética, su capacidad de innovación, emprendimiento y compromiso social que contribuyan al desarrollo sostenible del país. Perfecto, muchas gracias. Visión. Se reconoció a nivel nacional e internacional por la calidad y desempeño de sus egresados
resultados, producción investigativa y tecnológica, así como en su proyección y compromiso alrededor de su objeto de estudio y sus relaciones con la salud, la calidad de vida y el funcionamiento humano bajo el marco de la inclusión y el respeto a la diversidad, y caracterizado por su formación integral, la innovación, el emprendimiento, la calidad y responsabilidad en la prestación de los servicios de sus egresados y del programa. Listo, muchas gracias. Bueno, fíjense que la idea es que ustedes se formen como profesionales integrales y profesionales competentes globalmente. Por eso nosotros vamos a tener aquí algunas actividades que tienen que ver con internacionalización. Yo soy el líder de internacionalización, yo tengo algunos contactos, por tanto vamos a realizar algunas sesiones de clase espejo y docente invitado con la Universidad de Gran Rosario de Argentina. De allí nos acompañará la profesora María Sol Pilots, nos acompaña la profesora Romina González y también con la Universidad Nordestina de Perú, de allí nos va a acompañar el profesor José Mengarejo. Nosotros vamos a trabajar algunas sesiones al mismo tiempo en hora sincrónica, en donde nos vamos a conectar con los estudiantes de Argentina y o de Perú al mismo tiempo. ¿Listo? Eso va a ser más adelantico cuando estemos viendo las técnicas de neuro, porque por lo general de allá de Argentina y de Perú casi siempre me invitan para que pues apoye esos temas de neuro. Entonces vamos a tenerlo en cuenta. Esos días ustedes van a hacer la imagen del hebreo frente a instituciones de otros países. Por tanto, ustedes tienen que venir muy bonitos, bien presentados, participar muy juiciosos. Además, ¿cuál es la ventaja de eso? Que si a usted los profes de las otras universidades les llama la atención, lo pueden invitar allá a cursar un semestre académico de forma presencial y casi siempre esas universidades le pagan a usted absolutamente todo. Entonces es una oportunidad para que usted se muestre como estudiante, se lo pueden llevar. ¿Listo? Hacer un intercambio en un semestre académico. Por otra parte, pues para nosotros los profes también tienen muchos beneficios porque también nos llevan a dictar clases a estas universidades. A mí ya me conocen allá, ya he ido varias veces a Perú y a Argentina a dar clases, entonces pues por eso tengo esos contactos. ¿Listo? Bueno. Faltas. Ya conocemos diferentes tipos de faltas, ¿verdad? Tenemos las leves, graves y gravísimas. ¿Cuáles son las leves? Vamos a recordarlo ahí. Tienen que aprenderlo, chicos, porque recuerden que eso hace parte de indicadores para la acreditación de alta calidad y para su formación de alta calidad. Por tanto, todo eso tienen que recordarlo. Entonces vamos a ver. Hoy veremos el tipo de falta según el reglamento estudiantil. Las faltas se clasifican según la naturaleza del hecho, su contexto y sus efectos causales. Las faltas dolosas es cuando se tiene la intención de hacer daño a un tercero. Las faltas culposas se hacen sin premeditación, bien sea por acción o por omisión. Faltas leves no afectan el normal funcionamiento de la institución, ni tampoco perjudican a terceros. Las faltas graves son conductas violatorias de las normas institucionales que afectan la convivencia. Las faltas gravísimas violan las normas institucionales, las leyes colombianas y afectan a terceros. Las sanciones disciplinarias van desde una amonestación verbal privada hasta la pérdida de la calidad del estudiante, según el grado de la falta. Ante cualquier inquietud, reclamo o queja, se deberá seguir el conducto regular. Bueno, entonces recordemos que dentro de esas faltas tenemos el plagio, ¿no? El plagio es tomar ideas de otras personas y presentarlos como propias, y recuerden que pues eso tiene su castigo, es bastante grave. Acá en Ibero, pues cuando se comete plagio se le califica con nota automática de 0.0 o se le anula, y también pues en caso tal de que el plagio sea un poquito más grave, pues puede ser cancelado.
Bueno, esto ya se lo saben, reglamento estudiantil, derechos civiles del estudiante, me imagino que ya los conocen. Ustedes tienen derecho a recibir una educación de calidad, asistir a clases, bueno, entre otras cosas, ya se las saben. Deberes del estudiante, usted tiene que respetar los principios del Ibero, respetar a los compañeros, a los docentes, entre otras cosas, ser puntual. Recordemos que la nota probatoria de este curso es de 3.0, ¿listo? Para trabajo de grado de prácticas, la nota probatoria es de 3.5 o más. En el caso de anulación, en el caso de pues, que usted me presente un trabajo, pues tiene nota automáticamente de 0.0. Las fechas de entregas de trabajos y de parciales no son modificables. En caso tal de que usted no pueda asistir al examen parcial, pues tiene que solicitar el examen supletorio. ¿Cuándo puede solicitar ese examen supletorio? Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la presentación del examen, ¿no? Una cosita, recuerden que para solicitar el supletorio se tiene que enviar el correo a coordinación académica, el profe Julián Gavida, no a mí. Que a mí casi siempre me escriben, profe, es que necesito presentar el supletorio. Se equivocan, pues yo no soy el coordinador académico. Bueno, segundo calificador, si usted no está de acuerdo con una nota, usted puede solicitar el segundo calificador, pero recordemos que usted corre el riesgo de que esa nota le quede o más alta, o más bajita, o igual. Pero por lo general, la nota le queda más bajita, porque el profe casi siempre tiende a ayudarle. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Este curso se reprueba con una nota inferior a 3.0. Hay diferentes causales de pérdida, por ejemplo, si usted no hace nada, si usted pues no presenta trabajos, no presenta el parcial, entre otras cosas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Hay diferentes tipos de evaluación. Tenemos pruebas de integración parcial y final, pruebas de control, supletorios, validación, suficiencia y habilitación. Nosotros vamos a poner algunos cuisecitos, esto para que lo tengan en cuenta. Este es el proceso de solicitud del supletorio, entonces se envía la carta a coordinación académica o ese correo y ellos evalúan su caso y ellos deciden si usted puede o no presentar el supletorio y si usted debe o no pagar por la presentación de ese supletorio. Recuerden justificar sus fallas, importantísimo. El curso no se pierde por fallas, pero pues casi siempre vamos a estar trabajando acá en clase, haciendo trabajitos en clase y quizzes si está con el horario. Estos son los diferentes tipos de faltas. Las faltas leves son aquellas conductas que contravienen normas institucionales, no aplican el normal funcionamiento de la institución y causan perjuicio a terceros. Faltas graves son conductas violatorias de normas institucionales que afectan la sana convivencia y los derechos de otros, como por ejemplo, atentar contra los principios misionales de la Ibero, impedir o atentar contra el normal desarrollo de los procesos académicos de sus compañeros o demás miembros de la comunidad universitaria, incluir el fraude, retener o dañar bienes de la Ibero, presentarse las actividades bajo el efecto del alcohol o sustancias psicoactivas. Resulta que sí han llegado compañeros y compañeras con ese tufo horrible, entonces, y los efectos del alcohol, entonces pues es una falta de ley y tiene su castigo. Hacer uso indebido de los documentos de la institución, divulgar información o documentación confidencial de la Ibero, realizar o propiciar actos contra la moral y las buenas costumbres, obstaculizar procesos disciplinarios, faltas graves. Conductas violatorias de normas institucionales que afectan a la sana convivencia y los derechos de otros, como divulgar o publicar panfletos con información pues, que perjudica, digamos, la imagen de la Ibero o de sus compañeros o de docentes, entre otros. Adelantar actividades comerciales dentro de la Ibero o en otras entidades donde se desarrollan acciones vinculadas a su proceso de formación, participar en riñas o instigarlas entre docentes, profesores, personal y bueno, otros miembros de la comunidad. Faltas gravísimas. Ahora, entre las faltas graves está también el mal uso del uniforme institucional. ¿A qué hace referencia a eso? Digamos, como pues uno está con el uniforme, ¿sí? Y sale y se presenta un lleno o algo así. Exactamente. Eso es hacer mal uso del uniforme en la institución. Y por ejemplo, uno los ha visto a los estudiantes de la Ibero en Maná, poniéndose en la estación de Flores, en la estación de la 63, con el uniforme de la Ibero, ni siquiera se ponen un saquito.
Tienen el escudo ahí por fuera y dice Corporación Universitaria Iberoamericana. Hacer mal uso del uniforme también es, no sé, ir a robar o dañar bienes ajenos o entre otras cosas con el uniforme de la institución. Entonces, ojo con eso. Faltas gravísimas. Son actos que además de violar normas internas y que afectan a terceros, también son consideradas como delitos dentro de las leyes colombianas, como por ejemplo el plagio, la retención o chantaje, y respecto a las insignias de la patria de la Ibero, suplantación de personas o suplantación de identidad, como por ejemplo cuando usted firma por su compañero o compañera, hace suplantación de identidad, eso es gravísimo, adulteración o falsificación de documentos, presentación de documentos falsificados, porte, negociación, tenencia o guarda de armas de fuego cortopunzantes o elementos de materiales explosivos. Sí se ha visto que han habido compañeros con armas cortopunzantes dentro de la institución. Negociación, tenencia o consumo de sustancias psicoactivas dentro de la institución, sitios de práctica, retención o chantaje, amenaza, provocación, agresión contra la integridad física. Esos son algunos ejemplos de esos hurtar bienes del Ibero o de los sitios de práctica. También se ha presentado eso. Todas esas faltas tienen esos diferentes tipos de sanciones, desde la amonestación privada verbal hasta la pérdida de calidad de estudiante. Conducto regular. Si se presenta algo dentro del salón de clase, primero hay que hablarlo con el profe. Si no se soluciona allí, pasa al caso de coordinación académica, si no pasa a dirección de programa, si no a decanatura, si no a vicerrectoría, si no, pues a consejo académico. Recuerden que ustedes tienen derecho a recibir esas franjas tutoriales. ¿Qué pasa? La compañera mencionó algo aquí importantísimo que tiene que ver con el kinesiotec. Resulta que el kinesiotec, que es el mismo vendaje neuromuscular, no está incluido dentro del plan de estudios del curso de kinesioterapia. Pero yo como profe oferto esa tutoría en las franjas tutoriales, para que por favor estén pendientes por si les interesa. ¿Qué se ha presentado? Que yo casi siempre lo ofrezco, pero casi nunca nadie asiste. No sé si es que es por el horario o porque de verdad no les interesa. Pero uno va por ahí y dice, profe, haga la tutoría en kinesioterapia, por favor. Y uno la programa y no asiste. Entonces, yo lo voy a estar ofertando, igual pues en el PAE, recuerden que hablo del PAE, les van a estar publicando esas franjas tutoriales para que se inscriban o asistan. Reglas de curso, por favor, celular en silencio, no chatee dentro de la clase, que eso es muy molesto. En realidad, cuando uno está hablando y ustedes allá chateen y ríanse por allá en otro cuento. Si es una llamada muy urgente, salga y conteste, no interrumpa, no coma dentro del salón de clase. En realidad, yo acá dentro del salón no tengo problema con que tome su tintico, su agüita o su juguito, pero entonces, si va a comer algo, por favor, no riegue y no deje los paquetes por ahí. Cuando esté tomando el tintico, por favor, no deje el vasito del tinto por ahí botado también. Por favor, ya saque la basurita, llévela con usted y allí al frente hay unas canequitas donde puede botar esa basurita. ¿Qué nos han dicho? Que los estudiantes de fisioterapia son muy cochinos. Que sí se ha presentado que dejan la basura, el paquete de galletas, el vasito del tinto y otras cosas ahí dentro, debajo del pupitre, entonces para que por favor lo tengan en cuenta. Participe activamente en clase, respetar al docente y demás compañeros. Además que en varias clases vamos a estar con poca ropa, entonces les pido mucho respeto, por favor. Los trabajos se entregarán según lo estipulado en normas APA. Las fechas de presentación de trabajos y de parciales no son modificables a menos de que se presente una situación de fuerza mayor. Recordemos que en estos días se ha estado temblando bastante, entonces si se llega a presentar algo así, pues obviamente se suspende el examen o el quiz o lo que se esté presentando. Tenemos máximo 15 minutos para ingresar. Si no llega dentro de esos 15 minutos, pues tiene que esperar a que el profe lo deje entrar. Uso obligatorio de short, pantaloneta y camiseta esqueleto, y en el caso de las chicas también top para las clases prácticas. ¿Listo? Y los caballeros pues tendrán que quitarse la camiseta. Las fechas de entregas, bueno, esto no es modificable y vamos a hacer la elección del líder del grupo. El líder del grupo va a ser un canal de comunicación entre el profe y los compañeros cuando no estemos en clase, cuando se presente algo importante. Entonces, no sé si alguien se ofrece como voluntario para ser el líder del grupo. No, nadie es voluntario. ¿Tú? Listo, bueno. Ahorita me regalas unos datos. Listo, entonces Wendy es nuestra líder del grupo. Wendy nos va a hacer un favor. Ella va a crear un enlace en WhatsApp
me lo envían en el correo, yo lo distribuyo entre ustedes para que se unan al grupo y con eso pues todos van a estar ahí por si se llega a presentar ahí. Por favor, me lo envíes el correo. Adicionales. En el último parcial, recordemos que es un examen teórico práctico, va a haber una pregunta adicional en inglés. Si usted la responde bien, pues le sumo puntitos en el parcial, pero si usted la pierde, no pasa nada. ¿Listo? Brief report en inglés. Obviamente, pues tenemos que trabajar en el report. Vamos a hacer un producto de investigación para presentar el día científico. Yo les voy a estar dando unas ideas la próxima semana. Y si usted no está de acuerdo, pues también puede traer unas ideas para trabajar, teniendo en cuenta lo que encuentran en el plan de estudios, en el plan de curso, perdón, que ya encuentran allí en el aula virtual, para que por favor la revisen. También, ojo, por favor, estén revisando ese aula virtual, allí van a estar encontrando algunas actividades y material complementario para que ustedes lean para las clases. ¿Listo? Yo les voy a estar dejando allí algunas lecturas para que las preparen y puedan venir a clases ya con el tema preparado. Clases de este docente invitado, recuerden que va a ser con la Universidad de Gran Rosario de Argentina y la Universidad Manuel Piñer de Perú. Por favor, no olviden pues, revisar los semilleros de investigación, por favor, vincúlese, es una muy buena opción para usted como estudiante y eso pesa en su hoja de vida para cuando sea profesional, porque si usted tiene antecedentes de investigador, lo contratan mucho más fácil en cualquier sitio. No sé si se han dado cuenta, pero pues cuando una persona tiene un antecedente de investigación, lo contratan mucho más fácil. Además, este semilleros puede viajar dentro del país o fuera del país, ya que ellos hacen diferentes actividades de investigación y se han ido a diferentes territorios. Y por último, tenemos diferentes opciones de grado, como hacer la tesis, participar en semilleros, ser asistente en un proyecto docente, hacer el diplomado o, ¿qué se me falta ahí? Diplomado, no, creo que esas son ya. ¿Listo? O los semilleros. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos bien. ¿Bien? ¿Seguros? Bueno, veo algunas caras de cansancio. Vamos a un pequeño descanso hasta máximo las 7:45 y regresamos. ¿Listo? Ya les indico qué vamos a hacer. No olviden mi correo institucional es julian.carrera@punto.co. Va a ser nuestro principal canal de comunicación. ¿Todos se anotaron acá? Listo, muchas gracias. Un sueño, alegría. Ya con todo, entonces para introducirnos al módulo tenemos que hablar de los conceptos básicos. ¿Listo? Dentro de esos conceptos básicos tenemos la actividad física. Para ustedes, ¿qué es actividad física? ¿A qué les suena eso? Sí, tiene que ver con el movimiento. ¿Pero qué? No, ejercicio es otro concepto. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre actividad física y ejercicio físico? El objetivo. ¿Quién tiene el objetivo? ¿La actividad física o el ejercicio físico? El ejercicio físico. ¿Listo? Eso es lo que diferencia la actividad física. ¿Qué sería en ese sentido el ejercicio físico? Como una serie de movimientos que buscan la mejora de la salud. Exactamente, buscamos con el ejercicio físico buscamos mejorar principalmente la salud o algunos atributos de la actitud física, ¿no? ¿Cuáles son los atributos de la actitud física?
También se le conoce como las cualidades físicas, que son la capacidad o resistencia aeróbica, ¿qué más? La fuerza, flexibilidad, coordinación, equilibrio, ¿listo? Entonces, con el ejercicio físico buscamos mejorar eso. ¿Qué es deporte? ¿El deporte ya inflige un arte o algo específico que se ejerce? Listo, ¿y cuál es la diferencia entre ejercicio y deporte? ¿Está arreglado? ¿Está qué? ¿Arreglado? Tiene reglas que lo definen, sí, ¿qué más? Uno tiene como más, uno es saludable y el otro no. Por ejemplo, en el deporte no es tan saludable hacer deporte, dependiendo. Depende, sí. Ujú. Sí, porque hay algunas disciplinas que son muy contraproducentes para el mismo deportista, ¿no? Ujú. Entonces vamos a tener en cuenta eso, sí. Depende también de la intensidad, la carga y todo lo que se realice allí. ¿Qué será condición física o forma física o fitness? ¿A qué se refiere esa palabra fitness? Pues que se cuida como en su alimentación o algo así, dependiendo del ejercicio que vaya a trabajar o algo así. Más o menos. Resulta que ese concepto, esa palabra fitness está mal utilizada. Resulta que, no sé, usted ve una persona en sudadera y dice, ay, esa persona tal vez sea fitness. Pero resulta que esa persona se puso la sudadera para ir a comprar tamales y pan. ¿Será que esa persona es fitness? No porque nos está cumpliendo la dieta. Vamos a ver que ese concepto está muy mal utilizado. Entonces ya vamos a hablar de qué será eso de fitness. Bueno, entonces vamos a ver esos conceptos básicos. ¿Listo? La idea es que usted aprenda a diferenciar cada uno de ellos entre sí. Vamos a comenzar con el concepto de kinesioterapia. Recomendación, por favor no copie absolutamente todo, solamente copie cosas puntuales. Yo le digo que copiar y que no copiar, ¿listo? Para que no se nos vaya el tiempo ahí, copie. Resulta que esa palabra kinesioterapia, eso todavía no lo copio, ¿listo? Tiene su origen del griego. Hay unos sustantivos que son kinesis o kineseos, que significa movimiento, y se deriva del verbo kileu, que significa yo muevo, yo agito. Por otra parte está el sustantivo terapeia o terapeias, que significa yo cuido o yo curo. A esos dos sustantivos se les une el sufijo ia para darle el valor de cualidad. Por tanto, la kinesioterapia es la cualidad de curar con el movimiento. ¿Listo? Eso es el psicólogo. Kinesioterapia es la cualidad de curar con el movimiento. Bueno, resulta que ese concepto se quedaba muy pequeñito, entonces hubo una cantidad de autores que trataron de definirla, pero dentro de esos autores vamos a encontrar dos que son muy importantes, como por ejemplo Kirchner y Gardiner. Kirchner, quien fue una señora que hizo grandes aportes a todo lo que tiene que ver con la medicina deportiva y la kinesioterapia, definió la kinesioterapia como la ejecución sistemática y planificada de movimientos corporales, posturas y actividades físicas con determinado propósito. Les recomiendo que por favor copie ese concepto que la puede salir por allá en el parcial. ¿Listo? Entonces, la kinesioterapia, según Kirchner, es la ejecución sistemática y planificada de movimientos corporales, posturas y actividades físicas con determinado propósito. Sin embargo, ese concepto se quedaba corto. Por tanto, Gardiner, quien fue otro personaje muy importante para la medicina física y deportiva, trató de complementar el concepto de Kirchner y propuso que la kinesioterapia es el medio para acelerar la recuperación del paciente de las lesiones y enfermedades que han alterado su forma normal de vida. Eso también cópielo porque es muy importante, por favor. Entonces tenemos los conceptos de Kirchner y de Gardiner.
Kirchner dice, ejecución sistemática y planificada de movimientos corporales, posturas y actividades físicas sobre determinado propósito. Gardner dice, medio para acelerar la recuperación del paciente de las lesiones y enfermedades que han alterado su forma normal de vida. En ese sentido, ¿cuáles creen ustedes que son los objetivos de la kinesioterapia? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué podemos hacer con ella? Ayuda a mejorar más rápido las lecciones de los pacientes Sí. y a mantener una mejor postura y un mejor movimiento. También, muy bien. Por medio del movimiento corporal humano, dar una rehabilitación adecuada al individuo. Exactamente, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? ¿Será que la kinesioterapia nos sirve para estar en forma? Sí, también. ¿Nos servirá para gozar de buena salud? También, ¿cierto? ¿Para qué más nos sirve? Para la recuperación de las lesiones. Sí. ¿Será que nos sirve para prevenir enfermedades? También, ¿cierto? Entonces, fíjense, vamos dándole un sentido a qué es esto de la kinesioterapia y para qué nos sirve. Entonces, por tanto, también dentro de este concepto ustedes tienen que aprender qué es el ejercicio físico y terapéutico. Para eso, por favor, observe estas imágenes. Según estas imágenes, usted me va a decir si cada una de ellas se trata de ejercicio físico o terapéutico o tanto ejercicio físico y terapéutico. Por ejemplo, esta de acá, ¿es ejercicio físico o ejercicio terapéutico o las dos? Ejercicio físico. Físico, ¿por qué? Pues estamos haciendo ejercicio aeróbico. Sí. Y pues eso sería lo único. Ok, listo, hay ejercicio aeróbico, señor. Yo creo que son las dos. ¿Por qué? Porque los están no trabajando la capacidad también está en contacto con toda la naturaleza, digamos que el ambiente más fresco, y pues no solo viéndolo desde el punto de vista corporal, sino también como mental. Sí, posiblemente también es terapéutico, porque puede estar de por medio un objetivo, como le dice el compañero, a nivel emocional, no tanto físico, sino emocional. Podría ser las dos, listo también. Este de acá, ejercicio físico, terapéutico o las dos. Físico también digo. Físico, ¿por qué? Estamos haciendo ejercicio en los músculos. Solo ejercemos más que todo en los músculos. Señor. Trabajo de la fuerza y la resistencia. La fuerza y la resistencia, por tanto es más ejercicio físico. Tenemos un objetivo aquí claramente definido al cual quieren llegar a esos pacientes. Por ejemplo, ellos quieren fortalecer o hipertrofiar sus glúteos y sus piernas, ¿no? Tal vez. Este de acá, ejercicio físico, terapéutico o los dos. Acá. Los dos. ¿Los dos por qué? Porque ayuda al estiramiento de los músculos y las articulaciones y también es como algo mental. Como meditación, a la meditación también. Posiblemente sí. Por También ejemplo, está siendo asistido. ¿este acá? Sí, No. por medio de la pelota, tiene como un apoyo, por decirlo así. No hay pelotas. No. Pero sí, puede ser también los dos, ¿listo? Porque posiblemente ella también está buscando otros objetivos a nivel tanto físico como emocional. Este de acá, acción físico, terapéutico o los dos. Terapéutico. ¿No? Está claro, ahí está asistido y pues tal vez se busca algo terapéutico. Esta imagen de acá, acción físico, terapéutico o los dos. Los dos. Los dos, ¿por qué?
porque este puede ayudar a los niños a desarrollar también, a desarrollar como la propiocepción, su entorno, y también ayuda como al ejercicio, en vez también como hacer los ejercicios y eso, pero también a despertar los reflejos. Sí, también. Entonces miren que estos dos, primero porque está estimulando a los niños, es una forma de estimulación adecuada donde apoyamos todo el proceso de neurodesarrollo normal, ¿listo? Y por otra parte se está estimulando la actividad en ellos, para que pues, se fortalezca su coordinación, equilibrio, fuerza, entre otras cosas. Entonces hay varios objetivos ahí de por medio. No se preocupen si todavía se siente loco de que ese es un ejercicio físico y que es terapéutico. Al final de esto vamos a aprender a diferenciarlos. ¿Listo? Esta es una pequeña introducción. Vamos a ver esos pequeños, vamos a ver los objetivos de la kinesiterapia y después vamos a ver otros conceptos. ¿Cuáles son los objetivos de la kinesiterapia? Primero, corregir o prevenir alteraciones. Por ejemplo, usted tiene un paciente con un accidente cerebrovascular que tiene una sinergia mayor en todo el cuerpo izquierdo. Usted va a prevenir que el paciente tenga esas sinergias a través del movimiento. Mejorar, restablecer o potenciar el funcionamiento físico. Nosotros buscamos con nuestros pacientes mejorar, potenciar o restablecer su funcionamiento para que se pueda desenvolver en los diferentes contextos en los cuales participa. Por ejemplo, para que un paciente, si es un niño, se integre a su vida escolar, o si es un adulto, se integre a su vida laboral, o tal vez también pueda desempeñarse funcionalmente en su vida doméstica. Entonces, téngalo muy presente. Prevenir o reducir factores de riesgo para la salud. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la salud? Tenemos 8 factores de riesgo para la salud. Obesidad. La obesidad es uno. Sedentarismo. El sedentarismo es otro. ¿Qué más? ¿Cuántos de aquí son sedentarios? Sean sinceros, sinceros. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Vamos a ver que el sedentarismo conlleva algunas cosas, por tal de cambiar un poquito sus hábitos, ¿no? Listo. Bueno, ¿qué otros factores de riesgo para la salud tenemos? Bueno, resulta que el sedentarismo lleva a que se desarrollen los otros factores de riesgo para la salud. Tenemos la obesidad, sedentarismo, ¿qué más? La hipertensión, enfermedades de base, sí, algunas. Y si la persona es sedentaria, pues puede empeorar esa enfermedad. ¿Qué más? ¿Será que el consumo de alcohol es un factor de riesgo para la salud? Sí, cierto. ¿El tabaquismo es un factor de riesgo para la salud? ¿Cuántos de aquí fuman? ¿Ninguno? Porque mira, no hay compañera. Pero resulta que el alcohol y el tabaco son factores de riesgo muy altos para desarrollar enfermedades tanto cardíacas como pulmonares. El tabaquismo, primero que todo, pues recordemos que el humo libera unas sustancias tóxicas que se conocen como radicales libres de oxígeno. Esos radicales libres de oxígeno son los que se van a unir a los tejidos y van a hacer un efecto tóxico sobre esos tejidos, afectando las células, y es por eso que se presentan esos cambios en los pulmones y se presenta el cáncer de pulmón, se presenta el cáncer de garganta, de laringe, faringe, entre otros. ¿Listo? Y todo por los radicales libres de oxígeno. Y por otra parte, en cuanto al alcoholismo o el consumo de alcohol, es muy tóxico para las neuronas. Usted no se imagina cuántas neuronas está matando cuando consume alcohol. Se ha demostrado que cuando usted toma una noche de fiesta, ha matado más de 100.000 neuronas por consumir alcohol. Entonces, mucho ojo con eso. Y si usted consume alcohol y fuma al mismo tiempo, pues peor. ¿Listo? Entonces, hay que cambiar esos hábitos. Si va a tomar, no se exceda. ¿Listo? Por ahí unas 4 cervecitas por mucho y ya. ¿Listo? Pero ya en exceso es malísimo. Bueno, optimizar el estado general de salud, el acondicionamiento físico o la sensación de bienestar. Obviamente, cuando usted hace ejercicio o actividad física, pues su cuerpo tiene cambios positivos
Usted se mira al espejo y se va a ver más bonito, por tanto también mejora su autoestima y mejora su estado emocional. Por otra parte, el ejercicio físico, la actividad física provoca la liberación de endorfinas, como por ejemplo la adrenalina, noradrenalina y dopamina. Recordemos que la dopamina se conoce como la hormona de la felicidad. Entonces, cuando hay liberación de dopamina, pues usted va a tener esa sensación de bienestar, se va a sentir mucho mejor, y eso también es importante para curar algunas patologías, como por ejemplo la depresión clínicamente diagnosticada. Hoy en día, la depresión se está tratando principalmente con ejercicio físico en lugar de medicamentos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Es por eso que si, por ejemplo, alguna persona va a un sitio y se interna por la depresión, van a ver que inicialmente le dan medicamento y lo alternan con algunas sesiones de ejercicio físico. Y finalmente van a ver que las sesiones de ejercicio físico son más largas que el consumo de los medicamentos para tratar esa depresión, porque pues, el ejercicio tiene mejores efectos que los mismos medicamentos. Estimular la actividad y disminuir los efectos de la inactividad. ¿Cuáles son los efectos de la inactividad o el sedentarismo? Atrofias, Atrofia muscular, disminución de fuerza, disminución de flexibilidad, disminución del tono muscular. disminución, no tanto del tono muscular, sino el trofismo. ¿Listo? Sí, sí. Disminución de la resistencia aeróbica. ¿Cuáles son las cualidades físicas que más rápidamente se pierden cuando una persona deja de entrenar? Las cualidades físicas que más rápidamente se pierden cuando una persona deja de entrenar. La resistencia. La resistencia aeróbica es una, ¿y cuál otra? No. La otra es la flexibilidad. ¿Listo? Eso se puede notar después de un fin de semana. Digamos que usted un fin de semana, que es festivo, decidió quedarse todo el fin de semana acostadito en su camita viendo Netflix, y el martes cuando se para venir a estudiar, se va a dar cuenta que tiene esas piernas todas retraídas y no rinde igual, porque perdió rápidamente la flexibilidad. Por otra parte, la resistencia aeróbica también. Por ejemplo, usted se fue a vacaciones 15 días para Melgar, y en Melgar no hizo absolutamente nada sino dedicarse a dormir, tomar y bueno, hacer otras cosas. Y cuando volvió a Bogotá y usted sube desde la Caracas hasta la universidad caminando, se da cuenta que resiste mucho menos, porque también la resistencia aeróbica se pierde muy rápidamente. Dentro de los efectos de la inactividad tenemos la disminución de la resistencia aeróbica, disminución de la flexibilidad, disminución de la fuerza, disminución del trofismo muscular, se presentan las atrofias, hay retracciones musculares, entre otras muchas cosas. Se pueden desarrollar patologías cardíacas y algunas pulmonares. Corregir la ineficiencia de músculos o grupos de músculos específicos y lograr la amplitud del movimiento normal. Por ejemplo, para tratar las retracciones, contracturas, disminución de la fuerza, la kinesioterapia es una muy buena opción. Estimular al paciente con la práctica de actividades funcionales normales y acelerar su rehabilitación. Es importante que cuando nosotros tratemos a nuestros pacientes lo hagamos de manera funcional en entornos reales. Se ha demostrado que cuando un paciente trabaja en un entorno real, mejora mucho más rápidamente su funcionalidad. Por ejemplo, usted tiene un paciente con ACV o con esclerosis múltiple y ese paciente era chef. Y resulta que para que mejore su funcionalidad, usted decidió trabajarlo en una cocina. Pues obviamente va a ser mucho mejor para el paciente porque va a desarrollar todas sus capacidades funcionales para reintegrarse laboralmente. Si usted no lo puede llevar a una cocina, usted en su consultorio puede utilizar elementos que simulen un ambiente en la cocina para que el paciente se entrene en ese ambiente funcional. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a determinar esa aceleración de la recuperación de la funcionalidad del usuario. Siempre trabajar en entornos reales o en entornos funcionales. Conceptos básicos. Tenemos que hablar de la actividad física, ejercicio físico, deporte, condición física, forma física, fitness y finalmente sobre el acondicionamiento físico. Hablemos primero de la actividad física. Entonces pónganle mucha atención. ¿Qué dice acá? Dice, se refiere a la energía utilizada para el movimiento.
Se trata de un gasto de energía adicional al que necesita el organismo para mantener las funciones vitales como la respiración, digestión, circulación de la sangre, etc. Es decir, la actividad física es cualquier movimiento que usted realice. Por ejemplo, usted movió este dedo, eso ya es actividad física. ¿Por qué? Porque cuando usted mueve este dedo, esos músculos se tienen que contraer. Para que se contraigan los músculos del dedo, ellos tienen que consumir oxígeno. Y ese consumo de oxígeno es un gasto de energía adicional al que necesita su cuerpo para mantener las constantes vitales. Por tanto, el simple hecho de mover el dedo ya es actividad física. ¿Listo? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, se requiere de energía utilizada para el movimiento. Se trata de un gasto de energía adicional al que necesita el organismo para mantener las funciones vitales como son la respiración, digestión, circulación de la sangre, etc. Bueno, resulta que esa actividad física se puede clasificar según la cantidad de energía que se requiera para realizar la actividad. ¿Listo? Es decir, según la cantidad de oxígeno que consuma la persona para poder realizar la actividad. Entonces vamos a ver más adelantico que hay diferentes niveles. Pero una pregunta importante: ¿cuál es la unidad de medida de ese gasto de energía o de ese consumo de oxígeno? Ustedes lo vieron por allá en fisiología de la actividad. ¿Cuál es esa unidad de energía? ¿Cómo? No. También están las calorías, pero eso es en otro tema que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Pero hay otra unidad de energía. ATP. Nosotros consumimos ATP, consumimos oxígeno, entre otras cosas. Aquí estamos hablando de consumo de oxígeno para una actividad. Entonces, ¿cuál será la unidad de energía que me permite determinar ese consumo de oxígeno? Sustratos energéticos. Tiene que ver con los sustratos energéticos, pero eso vamos a hablar más adelante. Bueno, hay algo muy importante que usted debe tener en cuenta y es el MET. ¿Se acuerdan del MET? Bueno, ¿qué es un MET? Como lo dije anteriormente, es una unidad de energía, ¿no? Entonces, es la medida del índice metabólico. Es decir, el MET me indica cuánto oxígeno requiere una persona para mantener sus constantes vitales. ¿Se acuerdan cuál es la equivalencia de un MET en términos de consumo de oxígeno? ¿No? Entonces, un MET en términos de consumo de oxígeno, recuerden que el consumo de oxígeno es VO2 max. En términos de consumo de oxígeno es igual a 3,5 mililitros de oxígeno sobre kilogramo por minuto. Es decir, una persona para mantener sus constantes vitales requiere de 3,5 mililitros de oxígeno sobre kilogramo por minuto. Ese es el consumo de oxígeno que se requiere para mantener las constantes vitales. La actividad física se puede medir en términos de METs según la cantidad de oxígeno que la persona consuma en esa actividad. Ya vamos a ver esa equivalencia y esos límites. ¿Listo? ¿Se acuerdan ahora su MET? Listo, porque todo lo que vimos en este pasado se va a integrar. Para la prescripción de la fuerza, sí necesito que vean sobre los sustratos energéticos como mencioné el compañero. Y tienen que recordar aquí desplazarlo de los diferentes tipos de fibra muscular, entre otras cositas. Porque resulta que de eso depende también el tipo de fuerza que se va a desarrollar. Bueno, sigamos hablando de la actividad física. Entonces, en palabras más simples, la actividad física es la energía total consumida por el movimiento del cuerpo. Y se refiere
a cualquier situación que genere una activación metabólica por encima de 2 METs. ¿Listo? Cualquier situación que genere una activación metabólica por encima de 2 METs. Por ejemplo, si un MET equivale a 3,5 litros de oxígeno sobre kilogramo por minuto, en términos de consumo de oxígeno, ¿cuántos serían 2 METs? ¿Qué tendrían que hacer ahí? 7 que díganlo con seguridad. 7 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. ¿Qué hacemos? Simplemente usted coge ese 3,5 y lo multiplica por el 2. ¿Listo? Por ejemplo, si yo les digo que la actividad tuvo un gasto de 4 METs, ¿a cuánto equivale eso en términos de consumo de oxígeno? 14. Usted toma este 3,5 y lo multiplica por 4. Le da 14. Ojo, no olviden la unidad de medida. Mililitros de oxígeno sobre kilogramo por minuto. ¿Listo? ¿Fácil o difícil? Si la actividad tuvo un gasto de 9 METs, ¿a cuánto equivale eso? En términos de consumo de oxígeno. ¿Qué hacemos acá? Multiplicamos 9 por 3,5. ¿Cuánto les da eso? ¿Cómo? 31,5. Ojo con la unidad de medidas. Mililitros de oxígeno sobre kilogramo por minuto. ¿Listo? Eso es. ¿Fácil o difícil? Fácil. ¿Listo? Bueno, entonces, ojo con esto. La actividad física es cualquier situación que genera una activación metabólica basal por encima de 2 METs. La persona puede estar en dos estadios. En estadio de reposo, cuando la persona está despertica sin moverse o cuando aún está dormida, y en estado de actividad física, como por ejemplo cuando anda, transporta objetos, sube escaleras, realiza tareas domésticas, entre otras. Resulta que cualquier situación que nosotros realizamos en nuestra vida cotidiana es actividad física porque genera un gasto por encima de 2 METs, un gasto energético adicional al que necesita el cuerpo para mantener sus constantes vitales. Ahora, ojo con esta premisa, no es necesario que la copie, pero sí póngale cuidado. Resulta que Mauricio Cerrato, quien es un médico deportólogo acá bastante importante en Colombia, porque él es el médico deportólogo de la selección Colombia, y por otra parte, pues él es un referente aquí en Latinoamérica porque pues hizo grandes aportes a la medicina deportiva, dijo que una vez el individuo se mueve voluntariamente, aumenta su metabolismo como producto de la actividad muscular y por lo tanto ya está realizando una actividad física independiente del grado de intensidad de esa actividad. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere eso, Nicole? Pues que al hacer una actividad física de manera voluntaria se está ya como requiriendo más energía de la normal. Exactamente, entonces cualquier movimiento que ustedes realicen voluntario genera un gasto de energía adicional que necesita su cuerpo para mantener las constantes vitales y eso ya es actividad física. Por ejemplo, usted levantó una ceja, eso ya es actividad física. Usted movió un dedo, ya es actividad física. Usted está allí escribiendo, significa que ya está haciendo actividad física. Pero entonces, ¿será que cuando usted médico le dice, bueno, para mejorar su salud tiene que realizar actividad física, ¿estará bien? Porque, por ejemplo, usted se sienta a jugar videojuegos, ahí está haciendo actividad física porque está moviendo los dedos. Pero ¿será eso suficiente para mejorar la salud? ¿No? No. Entonces, ojo con eso. Por eso tenemos que diferenciar el concepto de actividad física y ejercicio físico que vamos a ver más adelante. ¿Listo? ¿Puedo borrar esto? Bueno, entonces, este esquemita le lleva a usted a definir esa actividad física. La actividad física es cualquier movimiento voluntario que genera un aumento en metabolismo gracias a la actividad muscular.
Actividad física, cualquier movimiento voluntario que genera un aumento en el metabolismo gracias a la actividad muscular. Fácil. En ese sentido, ¿quién me puede dar ejemplos de actividad física? Por ejemplo, caminar. Caminar. ¿Qué más? Comer. Eso también es actividad física. ¿Qué más? Bajar unas escaleras. Bajar o subir escaleras también es actividad física. Sí. Peinarse es actividad física. Cualquier movimiento que se realice que sea voluntario es actividad física. ¿Listo? Por ejemplo, cepillarse los dientes, peinarse el cabello, ponerse una chaqueta, vestirse, bañarse es actividad física. ¿Listo? Bueno, acá está el MED, ¿listo? Recordemos que el MED, un MED equivale a 3,5 mililitros de oxígeno sobre kilogramo por minuto. El MED es la unidad de medida del índice metabólico y corresponde a 3,5 mililitros de oxígeno sobre kilogramo por minuto, que es el consumo mínimo de oxígeno que el organismo necesita para mantener sus constantes vitales. Todos nosotros necesitamos mínimo 3,5 mililitros de oxígeno sobre kilogramo por minuto para mantener nuestra respiración, circulación, digestión, listo, todos los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Y pues la actividad física tiene diferentes niveles en base a la cantidad de oxígeno que se consume para realizar esas actividades. Ya vamos a ver cuáles son los niveles. Luego una pregunta, eso tiene que ver con la acidosis y alcalosis también, ¿no? El nivel de MET. Recuerden, sí, recuerden que se acuerdan de eso de la curva de disociación de la hemoglobina, que cuando la sangre está más ácida o está más sí, alcalina, eso fija menos o más la cantidad de oxígeno en esa sangre. De eso también depende ese consumo de energía. Si la sangre está más ácida, posiblemente pues esté afectado a ese MET. O si está más alcalina, también está afectado a ese MET. Entonces sí tiene que ver. Listo, profe. Gracias. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Se ha entendido qué es actividad física? Listo. Bueno. Entonces, según esto, la actividad física puede tener una intensidad moderada o vigorosa. Moderada cuando la actividad es o requiere de entre 3 a 6 METs. Vigorosa cuando requiere de más de 6 METs. Sin embargo, vamos a ver una clasificación un poco más precisa. ¿Listo? La actividad física puede ser moderada cuando se requieren entre 3 a 6 METs o vigorosa cuando se requieren más de 6 METs. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es esencial para que usted más adelantico prescriba el ejercicio, porque nosotros vamos a prescribir el ejercicio en términos de METs, o en términos de consumo de oxígeno, o en términos de la frecuencia cardíaca máxima, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Listo. Bueno, actividades y METs. Entonces vamos a ver esta clasificación, los niveles de intensidad, en base a la cantidad de METs que se requiere para la actividad.
Primero tenemos actividad física de intensidad muy liviana. Es cuando se requieren entre 1 a 3 METs. ¿Listo? Entonces, eso anótelo por favor, que es importante. Intensidad muy liviana, entre 1 a 3 METs. Entonces, ejemplos de actividades en el hogar de actividad física de intensidad muy liviana. Por ejemplo, lavarse, afeitarse, trabajo de escritorio o conducir un automóvil cuando la persona ya es experta. Porque cuando es principiante, pues recuerden que hay mucho gasto de energía, ¿no? La persona se estresa, suda, se pone nerviosa, pero ya cuando tiene mucha experiencia simplemente lo hace como un acto natural. Otras actividades como por ejemplo caminar en terreno plano a 3 km por hora, o realizar bicicleta fija sin resistencia, o realizar una calistenia muy ligera. En ese sentido, ¿qué otros ejemplos me podría dar usted de actividad física de intensidad muy liviana? Tenemos lavarse, afeitarse, vestirse, trabajo de escritorio. ¿Qué más se le ocurre acá? Escribir. ¿Qué más? ¿Cómo? Bailar. ¿Cómo? Bailar. No, bailar es más intenso. Teclear. Digitar depende. Ah, Porque sí. si es una persona que digita así, pues posiblemente. Gasta más Pero energía. si es muy rápido, sí gasta un poquito más. ¿Qué más? Peinarse posiblemente está ahí. Levantarse de la cama. También levantarse de la cama. Comer. ¿Qué más? Vestirse, ahí está así. A menos de que usted esté con mucha afán, ¿no? Y se vista a toda ahí, pues sude vistiéndose. O las mujeres que se ponen ese jean apretado y sudan poniéndose ese jean, pues requiere un poco de más de gasto de energía. Bueno, intensidad liviana, 5 METs aproximadamente. Intensidad liviana, 5 METs. Ejemplos de actividades en el hogar: limpiar ventanas, juntar hojas del jardín. O por ejemplo, caminar a 5 km por hora en un terreno plano, o realizar una calistenia ligera o bicicleta también en terreno plano. ¿Qué otros ejemplos me podría dar usted de actividad física de intensidad liviana en base a lo que vemos allí? Limpiar ventanas, juntar hojas del jardín, ¿qué más se le ocurre? Barrer, Cocinar. lavar la loza, cocinar no, cocinar requiere un poquito más de energía, ¿listo? Lavar la loza sí, posiblemente. ¿Qué más? Ordenar por ejemplo un estante. Posiblemente si no hay que levantar objetos pesados. ¿Listo? ¿Qué más? Tender la cama. Tender la cama también está acá. Listo, bien. Siguiente. Intensidad pesada, entre 6 a 9 METs. Intensidad pesada, 6 a 9 METs. Ejemplos de actividades en el hogar. Tenemos subir escaleras a una velocidad moderada, cargar objetos o fútbol, jugar fútbol. Resulta que no es intensidad muy pesada porque el futbolista no todo el tiempo está corriendo, sino que hace algunas pausas, ¿no? Corre y se detiene y puede estar ahí en el campo caminando mientras recibe otro pase. Entonces no requiere un alto gasto energético. Cabalgar, montañismo y tenis. ¿Qué otros ejemplos me podrían dar de actividad física de intensidad pesada? Ahí sí iría a bailar. Ahí sí va a bailar, ¿no? Bailar estaría acá. ¿Qué más? Correr en el medio del transporte. ¿Cómo? Correr en el medio del transporte. Sí, también a veces, y más en esos transmilenios que acá, pues, eso es horrible. ¿Qué más? ¿Cómo? Cocinar también puede estar acá, sí señor. ¿Qué más?
Cargar ahora sí objetos, cargar objetos pesados. Depende del peso, ¿no? Porque Sí. si son muy pesados, ya iría acá más o Ah, menos. sí. ¿Listo? Pero sí, también. Un usuario ocasional de información. Sí, también. Coger café. ¿Cómo? Coger café. ¿Coger café? Ah, cosechar café. Ah, Sí, sí, cosechar café. ¿Qué más? Intensidad muy pesada, superior a 9 Mets. Ejemplos de actividades en el hogar: cargar objetos por una escalera, cargar objetos de más de 45 kilogramos. Por ejemplo, ¿cuándo carga usted objetos de más de 45 kilogramos? Posiblemente en un trasteo, ¿no? Ujú. Posiblemente moviendo la lavadora, posiblemente moviendo la nevera, posiblemente cuando usted levanta a su mujer o a su pareja y le carga alzado. ¿Qué más? Ir al gimnasio, ahí sí, por las pesas y eso, dependiendo de la persona. Eso se puede mover entre esta y esta categoría. Esto depende de la persona. Otros ejemplos: jugar béisbol, jugar squash, jugar baloncesto vigoroso. Squash, recordemos que es un deporte con bastante intensidad de ejecución, ¿no? La persona tiene que estar corriendo y moviéndose, cambiando dirección constantemente. Lo mismo en el baloncesto vigoroso. ¿Alguien ha visto esos partidos profesionales de baloncesto? Los basquetbolistas todo el tiempo están corriendo de un lado a otro y saltando. Eso requiere mucho gasto de energía. ¿Qué otras actividades podrían caer acá en intensidad muy pesada, superior a 9 Mets? No, pero el boxeo también puede interferir ahí. El boxeo va acá, sí, El señor. fútbol americano. También va acá el fútbol americano, el rugby. Las maratones pueden estar entre esta y esta. ¿Listo? Dependiendo de la persona y dependiendo de la intensidad. La natación. La natación también depende. Si es natación recreativa, puede estar acá. Pero si es natación competitiva, puede estar acá. ¿Listo? Por ejemplo, el ciclismo, ¿dónde puede estar? Muy Dependiendo, ¿no? Ajá, porque- Si es ciclismo recreativo, puede estar acá, pero si es ciclismo competitivo, puede estar acá. Sí, por ejemplo, un tour, así. Exactamente, eso va acá. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Perfecto. Bueno, esperemos que ya lo pasamos. ¿Listos? Bueno. Este esquemita que está acá también es clave para definir la actividad física. Nos dice que la actividad física, es cualquier movimiento corporal humano producido por los músculos esqueléticos que resulta en un gasto energético. ¿Listo? Y recuerde que ese gasto energético es adicional al que necesita el cuerpo para mantener sus constantes vitales. Ese esquemita lo puede copiar, es muy importante. Actividad física, cualquier movimiento corporal humano producido por los músculos esqueléticos que resulta en un gasto energético.
¿Listos? Bueno, entonces, en ese sentido vamos con nuestro siguiente concepto, que es ejercicio físico. ¿Listo? Ojo, porque aquí hay algo muy importante que diferencia el ejercicio físico de la actividad física. Resulta que la actividad física es cualquier movimiento que usted realice que genera ese gasto de energía adicional al que necesita su cuerpo para mantener las constantes vitales. Mientras que el ejercicio físico tiene 4 elementos que lo diferencian. Primero, el ejercicio físico es una actividad física que es planificada, ese es el primer elemento. Segundo elemento, que es estructurada. Tercer elemento, es repetitiva, es decir, se realiza de forma repetitiva. Y cuarto elemento, tiene un fin o un objetivo. Y ese objetivo es mejorar uno o más de los componentes de la actividad física o el mismo estado de salud de la persona. Entonces, es una actividad física que es planificada, estructurada, repetitiva y dirigida hacia un fin. Ese fin es mejorar o mantener uno o más de los componentes de la actitud física. ¿Cuáles son los componentes de la actitud física? Pues la fuerza, flexibilidad, resistencia aeróbica, coordinación, equilibrio, propiocepción, entre otros. Ejemplo, digamos que las chicas van al gimnasio para hipertrofiar sus glúteos. Están haciendo ejercicio físico de una forma planificada, porque se planifica, se estructura, se hace de forma repetitiva para lograr ese objetivo, ¿no? Los caballeros van al gimnasio para hipertrofiar sus bíceps. Igual, tienen que hacer un ejercicio de forma planificada, porque se planifica, se estructura, se hace de forma repetitiva para lograr ese objetivo. ¿Listo? Entonces, esos son ejemplos. ¿Qué otros ejemplos tendríamos de ejercicio físico? Por ejemplo, los aeróbicos, hacer aeróbicos. Los aeróbicos para mejorar la resistencia aeróbica, o hacer bicicleta estática o bicicleta en terreno para mejorar la resistencia aeróbica o la fuerza en las piernas también. ¿Qué otro ejemplo tendríamos de ejercicio físico? La calistenia también permite mejorar las cualidades físicas. ¿Qué más? ¿Será que el CrossFit está acá? ¿En ejercicio físico? Sí, pero sí es para cumplir un objetivo. Porque recordemos que también hay otro CrossFit que es competitivo, ¿no? Eso ya iría dentro de la categoría de deporte, que ya vamos a ver cuál es la diferencia entre ejercicio y deporte. Bueno, otro ejemplo. Digamos que... ¿Cómo? También, sí señor. Digamos que Lorena quiere mejorar su resistencia aeróbica. ¿Listo? Para esto, bueno, resistencia aeróbica. Resulta que para mejorar esa resistencia aeróbica tiene que planificar y estructurar un plan. Para eso hay unos elementos importantísimos que vamos a aprender más adelante y que tenemos que tener en cuenta para estructurar o prescribir ese ejercicio tanto físico como terapéutico. ¿Cuáles son esos 4 elementos? El primero de ellos es la frecuencia. Resulta que para mejorar esa resistencia aeróbica, y digamos que ella ha sido sedentaria toda su vida, ella va a iniciar con una frecuencia de 3 veces por semana. 3 veces por semana. ¿Listo? Intensidad. Intensidad, como ella está comenzando hasta ahora, puede hacer una intensidad de aproximadamente 5 METs o puede ser aproximadamente al 60% de su frecuencia cardíaca máxima. Tiempo. Puede hacerlo inicialmente si no tiene ninguna condición, ninguna enfermedad, puede hacerlo por 15 minutos. Acá ya tenemos 15 minutos 3 veces por semana, ¿no? Y tipo, puede hacerlo en bicicleta estática, digamos. Bicicleta estática. ¿Listo? Y fíjense que aquí está estructurando un plan para mejorar su resistencia aeróbica. Eso es lo que lo diferencia de la actividad física. Entonces, está estructurando un plan, lo planificó y lo va a hacer de forma repetitiva hasta lograr el objetivo de mejorar su resistencia aeróbica. Esa es la diferencia entre ejercicio físico y actividad física. Entonces, la actividad física es cualquier movimiento que usted realiza que requiere ese gasto adicional que necesita el cuerpo para mantener las constantes vitales.
Mientras que el ejercicio físico es esa actividad física que es estructurada, planificada, repetitiva y dirigida hacia un fin. ¿Listo? Ese fin es mejorar uno o más de los componentes de la actitud física. ¿Se entiende la diferencia entre los dos? Señor. Ahí también podría coger el volumen. Sí, claro, el volumen eso lo vamos a ver más adelante. Yo me quiero adelantar. ¿Listo? Vamos paso por paso. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? Bien. Resulta que hubo otros autores que trataron de definir el ejercicio físico, pero si ustedes se dan cuenta, no copien esto, simplemente vamos a leer. Si ustedes se dan cuenta, dice exactamente lo mismo, pero le agregan unas palabritas o le cambian otras. Por ejemplo, Sebastiani, al tratar de definirlo, dijo que es toda actividad física planificada, estructurada y repetitiva que tenga por objetivo estar en forma y o mejor mantenimiento de uno o más componentes de la condición física. Está diciendo lo mismo. Es una actividad física planificada, estructurada y repetitiva y dirigida hacia un fin. Lo mismo con Ortega. Ortega dice, esta actividad realizada por el organismo libre y voluntariamente planificada, estructurada y repetitiva, con un mayor o menor consumo de energía cuya finalidad es la de producir un mejor funcionamiento del propio organismo. Dice lo mismo. Es una actividad física planificada, estructurada y repetitiva dirigida hacia un fin. ¿Listo? Ese es el esquema que le permite a usted definir ese ejercicio físico. Entonces, es cualquier movimiento corporal humano, bueno, implica ese movimiento corporal humano, es una actividad física que es planificada, estructurada y repetitiva dirigida hacia un fin, que es el mejoramiento de la actitud física. Si quiere eso, cópielo, para que lo tenga por ahí, no se le va a olvidar. Hacer burpees está dentro de la actividad física o dentro del ejercicio físico. Los burpees. ¿Saben cuáles son los burpees? Sí, es cierto. Eso es biométricos, biometría. ¿Listo? Exactamente, lo que está haciendo Anthony por allá. ¿Listo? Implican saltos, flexión de pecho, exactamente. sí. ¿Listo? Esos son los burpees. Eso será ejercicio físico o actividad física. Ejercicio físico. Por ejemplo, se realizan para lograr un objetivo, ¿no? ¿Qué más? Los pilates. El pilates será ejercicio físico o actividad física. Ejercicio físico. ¿Listo? El pilates también tiene un objetivo, ¿no? Bueno, bien. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre ejercicio físico y deporte? El que uno cumple un reglamento. Exactamente. Entonces, ojo con eso. El deporte tiene reglas que lo definen, pero hay otro componente muy importante que lo diferencia. La competición. ¿Listo? Esos son los dos elementos que diferencian el deporte del ejercicio físico. Listo, muy bien. Entonces, el deporte es la categoría de ejercicio físico que lleva implícita la competición con otras personas o con uno mismo y tiene reglas que lo definen. Es una categoría de ejercicio físico que lleva implícita la competición con otras personas o con uno mismo y tiene reglas que lo definen. Un ejemplo, el voleibol. ¿Qué otro ejemplo de deporte tenemos? El fútbol. El fútbol. Bueno, a menos de que el fútbol sea recreativo, ¿no? Porque usted puede ir a un asado a jugar fútbol con su familia. Entonces ahí no es deporte, sino ya es más una actividad física. Boxeo. El boxeo, ¿qué más? Taekwondo. Taekwondo, las artes marciales, ¿no? En general. ¿Qué más? Bolígrafo. El bolirrana, sí. Se considera un deporte porque tiene reglas que lo definen, ¿no? Igual que el tejo, ¿no? Ay, ¿y el baile? El baile, Tiene competencias y todo eso. sí, sí es competitivo, ¿no? Si es competitivo, sí. ¿Qué más? El baloncesto, sí, sí es competitivo, ¿no?
el atletismo, el ciclismo. El fisiculturismo no se considera deporte, También ¿verdad? sí, sí señor, también Sí. se considera deporte. Ah, El fisiculturismo, la halterofilia, ¿qué más? La natación, ¿Iría el ajedrez o...? también es un deporte porque tiene reglas que lo definen, ¿no? y pues ya implícita la competición. ¿Qué más? El patinaje. El patinaje, muy bien. El patinaje, el squash, el tenis, el béisbol, el softball, el badminton. ¿Qué más? Hay muchos, ¿no? Muchos deportes, lanzamiento de martillo, jabalina, disco, el esquí acuático. Fíjense que hay muchas alternativas, ¿no? Bueno, hasta ahí cómo vamos. Entonces, hasta acá, ¿qué es actividad física? Sin mirar el cuaderno. Cualquier movimiento. Ajá. Adicional, hay que necesitar ¿qué? El cuerpo para mantener las constantes vitales. ¿Listo? Eso es. Como actividades de la vida cotidiana. Sí, cualquier actividad que requiera se gasta una actividad adicional. ¿Qué es ejercicio físico? El cual hace una repetición. Listo, entonces eso es una actividad física que es planificada, estructurada y repetitiva y tiene un fin, ¿no? Y finalmente el deporte es la categoría del ejercicio físico que lleva implícita la competición y tiene reglas que lo definen. Esos son los tres conceptos que vamos a tener en cuenta hasta ahora. Luego sigue la forma física o condición física o fitness. Forma física, condición física o fitness. Hace referencia a esa serie de atributos condicionales como la fuerza o la resistencia que determinan la capacidad para realizar la actividad física. Es decir, esa forma física, condición física o fitness hace referencia a ese conjunto de cualidades físicas que le permiten a usted realizar cualquier movimiento o llevar a cabo cualquier actividad. Esa forma física, condición física o fitness depende de diferentes factores, como por ejemplo factores genéticos, depende de la edad, depende del sexo, aunque no lo crean, y depende de los niveles de actividad física de los individuos. Obviamente el sexo sí influye, porque genéticamente los hombres y las mujeres producimos diferentes niveles de fuerza. Aunque obviamente se puede modificar, ahí las mujeres pueden tomar hormonas o también pues o pueden entrenar mucho para llegar a levantar el mismo peso o incluso más que un hombre. Obviamente es modificable, pero sí influye genéticamente y biológicamente. Por ejemplo, las mujeres también tienen mejor coordinación fina que nosotros los hombres. Nosotros los hombres pues tendremos a tener mejor coordinación gruesa que las mujeres. Sí, hay varios factores que dependen. Por ejemplo, la edad. ¿Será que la condición física de un adulto de 90 años es igual a la de un niño de 10 años? No es cierto, la edad también influye. Los tipos de fibra, sí, también. No siempre, pero sí depende del tipo de fibra muscular. Recordemos que nosotros tenemos diferentes tipos de fibra. Tenemos las fibras tipo 1 o rojas, tenemos las fibras tipo 2A y 2B, las 2A que son las intermedias y las 2B que son las blancas, y esas las tenemos en diferentes partes del cuerpo, ¿listo? Entonces también depende de eso, y también depende de la persona, ¿no? Porque hay personas que tienen mayor cantidad de fibras blancas que fibras rojas, por los niveles de entrenamiento, entre otras cosas, y por el tipo de entrenamiento. Eso lo vamos a ver más adelante cuando aprendamos a prescribir la fuerza. Resulta que cuando prescribamos la fuerza vamos a ver que vamos a entrenar 3 tipos diferentes de fuerza, y en esos 3 tipos diferentes de fuerza están implícitos los diferentes tipos de fibra muscular y también están implícitos los diferentes sustratos energéticos. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces ese fitness, que es un concepto mal utilizado, es el conjunto de atributos que las personas poseen y o logran para tener mejor habilidad para llevar a cabo las actividades físicas requeridas.
Es decir, son las cualidades físicas que le permiten a usted desarrollar esas actividades o realizar cualquier acto en diferentes contextos. Esos atributos son la resistencia cardiovascular, la fuerza máxima, composición corporal, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación, el equilibrio, la propiocepción, entre otros. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, este también es lo mismo, la condición física o forma física o fitness, que es la capacidad de realizar un trabajo diario con vigor y efectividad, retardando la aparición de la fatiga, realizándolo con el menor gasto energético y evitando lesiones. Está determinada por factores como la herencia o la genética, factores culturales, la edad, el género y la coordinación del sistema nervioso central. Resulta que la herencia o la genética, nosotros muchas veces heredamos esas condiciones o capacidades condicionales de nuestros padres. Por ejemplo, ustedes van a ver que hay familias en donde tienden a tener mejor fuerza que en otras familias, pues por ejemplo hay mejor coordinación y así sucesivamente. ¿Listo? Sin embargo, todo eso se puede mejorar. Factores culturales. Nosotros, bueno, hoy en día las nuevas generaciones tienden a ser un poco más sedentarias por aquella influencia de la tecnología, entonces también esos factores culturales tienen que ver. La edad, pues obviamente no es lo mismo tener un adulto mayor a un niño de 10 años, entonces pues la edad también influye en la condición física, aunque a veces hay adultos mayores que tienen mejor condición física que uno, entonces para que también lo tengamos presente. El género o sexo, pues biológicamente estamos diseñados de unas formas para que la mujer pues tenga mejor coordinación motriz fina, nosotros tenemos mejor coordinación motriz gruesa, producimos mayor cantidad de niveles de fuerza, la mujer tiene mejor flexibilidad, mejor equilibrio, entre otras cosas. Y por último, coordinación del sistema nervioso central. Resulta que cuando hay papás que no les gustan que sus niños se muevan y los dejan por allá quieticos en su cunita, arropaditos, pues ese niño no va a explorar su entorno y no va a desarrollar, no va a permitir que maduren sus capacidades condicionales
Por tanto, eso se va a ver reflejado más adelante y ese niño posiblemente tenga torpeza motriz, poca coordinación, poco equilibrio, poca fuerza, porque no lo dejaron mover cuando era niño. Recordemos que el movimiento es la base del aprendizaje, por tanto, un niño entre más se mueva, mucho más inteligente va a ser. Y en diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Ya tenemos las inteligencias múltiples, pues va a desarrollar diferentes tipos de inteligencia. Entonces, entre más se mueva el niño, mucho mejor. Y eso, pues, influye en la coordinación del sistema nervioso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, por último, tenemos el concepto de acondicionamiento físico. Acondicionamiento físico. Ese acondicionamiento físico se asocia a la preparación atlética de una persona. ¿Listo? Ojo con eso. Se asocia con la preparación atlética de una persona. Consiste en preparar el cuerpo para que esté en buenas condiciones y sea apto para la práctica de un deporte. Consiste en preparar el cuerpo para que esté en buenas condiciones y sea apto para la práctica de un deporte. Más allá de la intención competitiva, pues tiene como objetivo mejorar todos los atributos físicos para que la persona pueda, primero, desempeñarse en ese deporte y por otra parte para gozar de buena salud y obviamente pues tener una sensación de bienestar del sujeto. Bueno, chicos y chicas, por hoy esto sería todo hasta acá. Para la próxima clase, porfa, busquen cómo se estructura una sesión de entrenamiento. ¿Listo? ¿Cómo se estructura una sesión de entrenamiento? Y cuáles son las fases de la progresión del entrenamiento. De la progresión. ¿Cómo se estructura una sesión de entrenamiento y cuáles son las fases de la progresión del entrenamiento? Bueno, entonces no sería más por hoy, nos vemos el viernes muy puntuales, por favor, feliz día, que estén muy bien. Listo, profe. Gracias. Thank you.